toda maldad. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio el que podamos estar nuevamente conectados por este medio. Gracias a todos los que nos sintonizan. Esperamos que la palabra en esta tarde cobre el sentido que todos queremos que tenga, el sentido espiritual. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque a pesar de lo que somos, tú permaneces fiel. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Padre, pero te pedimos perdón para que en tu infinita misericordia estemos reconciliados contigo y la palabra pueda ser para nosotros un espíritu que venga de parte tuya, Señor, para vivificar en nosotros, no solo entender la Escritura, sino también, Padre, poner nuestra esperanza en ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Padre, que la fe que es un regalo tuyo, un don tuyo, Señor, crezca en nosotros hoy al respecto de tu palabra. Motivado por tu palabra, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos perdón por lo que pensamos, por lo que hablamos, por las cosas que dejamos de hacer teniendo que haber hecho. Por todo pensamiento que te es desagradable, Padre, tú eres omnisciente, sabes qué pensamos, te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Abre tu palabra, pues, Padre, a cada uno de nosotros y poder entender las cosas maravillosas y gloriosas que tú tienes para nosotros en esta tarde. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hemos estado viendo aspectos importantes al respecto del acontecimiento que es inminente. El acontecimiento inminente, por todas las circunstancias que vemos en el mundo, es el traslado de la iglesia. O sea, la iglesia va a ser levantada porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal, ya hemos dicho en varias oportunidades, no es para juicio, ni es para enjuiciarnos. El tribunal de Cristo es para galardonarnos. El día de ayer, domingo, veíamos que ninguna acusación hay para los que estamos en Cristo Jesús. O sea, no hay señalamiento, no hay castigo, porque cuando alguien no es encontrado digno delante de la presencia del Señor, cuando todos subamos delante de Él, los que sean hallados dignos, los que sean hallados delante del Señor irreprensibles, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados. Y esa transformación los va a llevar a la presencia del Padre, y en la presencia del Padre se van a celebrar las bodas del Cordero. El que es transformado va a estar en el cielo, va a estar en la presencia de Dios. Por eso dice, y así permaneceremos con Él. Pero otro grupo que no se hizo irreprensible, otro grupo que no dejó que el Espíritu Santo hiciera en nosotros la obra para la cual fuimos diseñados. Regresamos a la tierra con el propósito de lavar las vestiduras en la gran tribulación. Es importante este detallito. Mire pues, hermano, nosotros ya no nos pertenecemos porque hemos sido comprados a precio. El precio es la sangre de Cristo. O sea, en nosotros hay una nueva naturaleza. Somos una nueva extirpe. O sea, somos una nueva raza. Nosotros somos
de una raza que tiene tales códigos genéticos dentro de ellos que tenemos la capacidad de reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Solo, mire, hay varios puntos, pero solo quiero que se dé cuenta de estos. Nosotros somos nuevas criaturas. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios o de llegar a ser. Solo los que reciben a Cristo. Esto no es cuestión de que cualquier persona lo pueda hacer. Solo los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, estos pueden llegar a ser hijos de Dios. Y el que los lleva a ser hijos de Dios es el Espíritu Santo. Veamos en el capítulo 8, ese famoso verso 14. Es un verso contundente, un verso impresionante. Es un verso que no podemos tenerlo como quien dice en poco, porque es un verso tan contundente que quererlo ignorar es como querer huir de una verdad absoluta. Dice Romanos capítulo 8, verso 14. Mire cómo dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El 1:13, a los que le recibieron, a los que creen del Evangelio de Juan. Yo sé que usted conoce los textos, pero es que ahorita existe la inquietud en la mente de muchos de esto que se está presentando como una posibilidad que no la manejamos interiormente en la mente natural. Hay textos para responder a esto. ¿Por qué no manejamos esto naturalmente? Porque las cosas que son del Espíritu deben de discernirse espiritualmente. Y esto es un aspecto espiritual que la palabra narra, ¿verdad? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Llegar a ser, o sea, en el transcurso de la vida del mundo espiritual al cual entramos, vamos a llegar a ser hijos de Dios. Recuerde que hay creyentes, hay oyentes, hay discípulos, hay siervos, hay amigos y hay hijos. Entonces, estos son niveles de la certeza y de la convicción de que lo que Dios establece es una realidad ineludible, o sea, indiscutible. Por eso cuando alguien es creyente, no logra manejar dentro de él esta información. Cuando alguien es creyente, atisba alguna o que otra información, pero sigue involucrado en las situaciones del mundo y nada más lo que ve es lo que resulta aceptable en su mente natural. El oyente ya empieza a entender algunas cosas, ya se preocupa, ya se involucra, aunque todavía participa un poco de las enseñanzas y ya comienza a tener algunas inquietudes que son de orden espiritual, porque el querer como el hacer viene de Dios. El querer como el hacer no es una característica del alma. Yo puedo participar queriendo aprender algo, pero realmente el que me va a revelar todo lo que quiero aprender es el Espíritu Santo. Regresemos y lo repetimos. El creyente entonces es alguien que eventualmente participa de las cosas de la congregación, se conforma con ir a escuchar y tiene cualquier tipo de argumento justificado por el alma para manejar la conducta o la actitud de no ir, ¿verdad? No va a la congregación porque cualquier situación trivial lo hace no ir. O sea, en el creyente la prioridad no es incorporarse a aprender de la Escritura. No es prioridad para el creyente participar al servicio del Señor dentro de la obra, mucho menos en su vida privada. El creyente tiene de alguna manera alguna certeza, alguna convicción, pero que no es capaz de dejar por actividades congregacionales, no es capaz de dejar
nada, a no ser que no tenga absolutamente nada que hacer, es muy manipulable. El oyente, sin embargo, el oyente es alguien que ya escucha, ya analiza, ya medita, eventualmente lee la Escritura, muy pocas veces se aleja de la congregación, pero siempre, igual que el creyente, no es la prioridad. Luego de esto aparece otro grupo, que son los discípulos. Esos discípulos, aunque participan continuamente de todas las actividades, navegan con una serie de dudas, de interrogantes, porque en la etapa de discípulo, el razonamiento quiere explicaciones razonadas. O sea, el discípulo ya analiza, ya piensa, ya medita, pero razonablemente quiere entender a Dios. O sea, le tienen que explicar razonablemente aspectos espirituales. Entonces, el problema del discípulo es que él navega entre una fe emocional, una fe motivada y entre la Escritura. ¿Verdad? Que la Escritura es el Espíritu Santo el que le da a uno la certeza y la convicción de que la palabra que está escrita es Dios mismo hablando al alma. Paralelo a eso, el discípulo, como está en el periodo de razonar, no entiende muchas cosas espirituales y es una batalla. Tal vez después de creyente, oyente, el discípulo batalla. El discípulo quiere que, así como en la escuela le enseñaron A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, y asociando los números y asociando las letras obtiene resultados de frases, inclusive cantidades. En ese mismo rubro quiere entrar al entendimiento de la Escritura. Por supuesto que es un proceso. Tal vez el ejemplo más impresionante del creyente me viene a mí a la mente en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando el Señor le dice a los discípulos, a los que habían creído en Él, miren, le dice a los que habían creído en Él, o sea, ya creían en Él, ya lo oían, ya participaban continuamente en todas las actividades donde Él enseñaba, pero le dice, miren, ustedes, si realmente quieren ser mis discípulos, ¿verdad? Y ustedes quieren conocer la verdad, manténganse en la Escritura. Pero esa palabra, querer conocer la verdad, los ofende, los agravia. Bueno, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Gente que había creído en Él, hablando de que no había esclavitud cuando venían de una gran esclavitud. Luego aparece otro grupo que son los siervos. Los siervos es gente que ya sirve dentro del grupo, dentro del altar, ya se le da espacio para que comparta la palabra. No quiere decir que lo haga bien ni que lo haga mal. Él ya participa enseñando, instruyendo, con muchas dudas, porque la postura del creyente, del oyente y del discípulo la venimos arrastrando hasta que seamos transformados. Esta condición humana nunca nos va a dejar. Después del siervo viene el amigo. El amigo es alguien que empieza a enterarse a través de la Escritura y por lo que escucha que Dios tiene cuidado especial de él, que Dios con él tiene un trato personalizado. Y por último, el hijo. Cuando alguien es hijo, está definido dentro de su ser interior. Ahora, veamos esto. La iglesia es levantada en pleno. Si yo le pregunto a un oyente, o a un creyente, o a un discípulo, esto le parece difícil de manejar, porque él quisiera que hubiera un verso que literalmente dijera que la iglesia sube en espíritu, alma y cuerpo, y aunque él escuche que tenemos que ser irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, ¿se acuerda el verso? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible en la presencia de Dios. O sea, Dios la irreprensibilidad del hombre no la va a ver Dios aquí abajo. Tenemos que presentarnos delante de un tribunal, el famoso Bemá o el famoso Bimá. La iglesia en pleno sube, todos los que han recibido a Cristo, que no pertenecen a la extirpe humana. Mire, esto para un oyente y un creyente
es difícil de manejar, aún para el discípulo, aún para el siervo y el amigo. Que yo le diga a usted que usted es un real sacerdocio, que usted es una nación santa, que usted es un pueblo escogido, que es un pueblo elegido, para que anuncie las virtudes. Primero no se están anunciando las virtudes porque creemos que no tenemos ese nivel. Y todo el mundo anda buscando excusas para mantenerse en una postura que no logra identificar cuál es en los 6 niveles que mencionamos. Ahora, esto no es malo, ni es algo que lo desprograme a usted, no. Eso es porque la naturaleza humana, así es. Se recuerda a los versos. Veamos en Filipenses. Vamos a Filipenses. Recuerde lo que leímos. Únicamente, dice, únicamente, solo los que son guiados por el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo me guía a mí, quiere decir que yo ya tengo claro el concepto interior de que mi razonamiento pide demasiadas explicaciones de orden humano. Mientras que la convicción que el Espíritu Santo me da a mí es porque la palabra me va afirmando, me va fortaleciendo, me va estableciendo. O sea, la palabra me sostiene, me sustenta. Mire estos textos de Filipenses. Miremos Filipenses capítulo 1. Veamos el verso 5. Mire qué interesante este verso como dice. Mire cómo dice. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, yo siempre les digo, hoy puede ser su primer día en el que usted empieza a hacer el esfuerzo, porque miren pues hermanos, aquí hay cosas que voluntariamente tenemos que hacer. Se recuerda de 1 de Pedro capítulo 2 verso 1, desechando pues, dice. O sea, dice el 3:19 de Hechos, arrepiéntete y conviértete. Son actos en el cual usted anhela y desea conocer más de Dios. Te dice ahí, 1 Pedro 2:1, desechemos, o sea, echemos fuera, apartemos eso de nosotros, no participemos más de eso. Y dice Hechos 3:19, arrepiéntete y conviértete, actos voluntarios. Eso lo hemos repetido muchas veces, pero la razón, mire pues, cuando hablamos de arrepentimiento, las personas piensan en muchas superficialidades, porque el genuino arrepentimiento de un hombre, o sea, el cambio de mente de un hombre, lo provoca el que compara la palabra, qué es lo que Dios enseña, qué es lo que Dios me pide y cómo estoy viviendo. Cuando en mi mente está la palabra y yo me doy cuenta que no estoy viviendo como Dios le agrada, yo entonces voluntariamente adopto a mi forma de conducirme, adopto la Escritura. Entonces se llama metanoia. He cambiado de mente. Antes estas eran verdades absolutas para mí en el mundo natural, pero después de leer la Escritura he encontrado que esto es lo que Dios me pide a mí, y lo que yo antes hacía riñe con lo que Dios me pide a mí. Entonces el cambio de mente es que yo desecho voluntariamente, descarto voluntariamente, no permito que mis razonamientos humanos de mi experiencia de vida prevalezcan sobre la palabra de Dios, que es viva y eficaz, sobre la palabra de Dios que nos muestra la verdad, que nos ayuda a detectar errores, a corregirlos. Y de esta manera, entonces, caminamos dentro de lo que Dios le agrada. Entonces, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Qué interesante. Por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Hoy puede ser el primer día. Vuelvo a repetir, actos voluntarios. Yo medito en la Escritura, escucho la Escritura, me doy cuenta que la Escritura es importante. Entonces, como consecuencia de eso, creo que Dios realmente habla a través de su palabra, y las actitudes que yo tengo riñen total, absoluta y completamente con lo que Dios me pide, porque yo heredé conductas.
de mis ancestros, y además de eso he aprendido conductas en mi interrelación humana, en la escuela, los amigos, la universidad, el ambiente social en el que me muevo. Tiene mente natural, mente perecedera, pero los ojos del cristiano, cuando empiezan a trasladarse al mundo espiritual, camina por fe, camina por certeza, por convicción, por obediencia, por fidelidad. El que camina por certeza, con obediencia, convicción y fidelidad, pasa a otro nivel y deposita su confianza en Dios. Hay ejemplos bien lindos, pero dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día. Mire lo que sigue diciendo. Después de perseverar en el Evangelio desde el primer día, ¿cómo perseverando? Buscando la palabra, escuchando las enseñanzas, meditando en las enseñanzas y ver de qué manera yo permito que el Espíritu Santo las aplique a mi vida. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará el día de Jesucristo. Mire qué interesante, ¿verdad? O sea, siempre va a existir en nosotros la batalla interior, siempre va a existir en nosotros el razonamiento de carácter perecedero que no nos hace ver las cosas espirituales de Dios con claridad, porque la mente natural, la mente razonadora, o sea, el hombre natural, en las cosas espirituales encuentra un dique, no puede pasar más allá de lo que el Señor permite. Pero sigamos leyendo. Entonces, cuando yo le digo a usted, hermano, fíjese pues, dice el Señor, volveré otra vez, o sea, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿verdad? A mí mismo, porque donde yo estoy quiero que ustedes estén. Pero entonces tenemos que ver allá en el 9:28 de Hebreos. ¿Verdad? Veamos 9:28 de Hebreos para que usted conoce los versos. Lo que estoy tratando yo de transmitirle a usted es que deje usted que la palabra lo haga a usted convicto, ¿ah? Que la palabra lo haga a usted dependiente. Dice, mire lo que dice el 28 de Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces dice, mire pues, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, estoy persuadido que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar el día de Cristo. Ahora, esto solo el Señor lo sabe. El alma quiere explicaciones claras y francas. El alma quiere que se le instruya como debe de ser. Cuando la mente natural está pidiendo explicaciones, se bloquea cada vez más, pero cuando uno se empieza a abandonar en la Escritura, se abre el entendimiento. Mire pues, mire cómo dice. Y ve el verso 27 del capítulo 9 de Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el tribunal, o sea, el juicio, todos vamos a subir delante de él. Por eso dice que el Señor, cuando levante a la iglesia en pleno, cada quien espiritualmente va a sobreponerse sobre los argumentos del alma, porque esto va a ser un acto espiritual, no va a ser un acto de carácter almático, no va a ser un acto de carácter razonador. Va a subir la iglesia en pleno en espíritu, alma y cuerpo. Cada persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador sube a la presencia de Dios. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, volveré otra vez. Estoy hablando de 2 Tesalonicenses 2:1. Juan 14. Vendré otra vez y os tomaré. Solo va a tomar a los que están sin pecado. Entonces, sin pecado, porque es que ahí la palabra pecado es la palabra que muchas veces es un bloqueo. Mire pues, Dios nos está diciendo en el 8:14 de Romanos,
está diciendo claro, miren, dice, únicamente son hijos los que son guiados por el Espíritu Santo. Creo que más claro no se puede hablar, ¿verdad? Y cuando en el verso 15 de Romanos 8, mire lo que dice ahí. Dice, pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. O sea, no hay razón ni motivo para dudar que Dios va a hacer un movimiento espiritual, y cuando estemos en su presencia, aquellos que han dejado que el mismo Dios de paz nos santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo, van a encontrar delante de Dios una aceptación, y en ese momento los que sean hallados dignos, irreprensibles, los que hayan sido hallados limpios delante de Dios, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estarán con el Señor celebrando las bodas del Cordero, los 7 años de tribulación. Y todos los que no sean hallados dignos, no sean hallados irreprensibles, todos los que espiritualmente no se evidencie que dieron espacio al Espíritu Santo. Porque entonces los hijos de Dios le dan espacio al Espíritu Santo. Los que son, dice, únicamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Este le da espacio al Espíritu Santo para que Él haga en la vida natural lo que el Señor quiere que se haga. Por eso el verso dice que nosotros somos hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Él preparó de antemano. Estas buenas obras, el Espíritu Santo, a través de la palabra, permite que las hagamos. Y eso es lo que va a evaluar el Señor allá. Por ejemplo, hay una corona incorruptible. Mire, pues veamos el primera de Corintios 9:25. O sea que hay, porque ahora entró la inquietud de varios hermanos, ¿y cómo hacemos para ser hallados irreprensibles? Hay conductas y actitudes. Quiero que no deje usted de pensar en esto. No ha recibido el espíritu del mundo. Usted ha recibido un espíritu de adopción. O sea que a usted Dios lo escogió y lo adoptó. Lo tomó como hijo, de tal manera que usted puede decirle a Dios Padre con toda libertad. En ningún texto del Antiguo Pacto, en los 39 libros del Antiguo Pacto, en ningún texto se le dice Padre a Dios. Se le dice Padre a Dios. Es Yahweh Elohim y todos los nombres que aparecen, Yahweh Sabaoth, el Lion, el Shaddai, pero Padre, nunca Dios había engendrado a la gente para que pase a ser de su extirpe divina. Oiga, lo que estoy diciendo, a veces suena un poquito difícil esto de absorber, ¿verdad? Pero Dios nunca había engendrado a ningún terrícola con el propósito de que los genes divinos se manifiesten en él. ¿Y por qué los genes divinos? Porque Él nos llamó, Él nos llamó, nos justificó, nos está glorificando para que reproduzcamos la imagen del Hijo. Para reproducir una imagen hay que tener, desde el punto de vista espiritual, algo divino. Nosotros decimos un código genético divino. No sé si esto se puede aplicar en el mundo espiritual, pero tiene que ser un modelo. El modelo es Cristo y nosotros vamos a remodelar a Cristo Jesús. O sea, somos como especie de clones. Mire pues, hermano, dice que Dios en su absoluta voluntad nos escogió antes de que todo esto fuera. Antes de que todo esto fuera, Dios nos escogió. Usted conoce los versos. Y dice que Dios delegó al Espíritu Santo para que nosotros dependamos absolutamente de la palabra. Solo los que se esfuerzan para depender absolutamente de la palabra van a estar continuamente rociados con la sangre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, si no estoy mal. Ahora bien, el Espíritu Santo, dice el verso 16 de Romanos 8, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Si el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, eso nos provoca un entusiasmo interior, una emoción interior, una idea interior de alegría, de entusiasmo. O sea, somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Aquel espíritu que no es de cobardía, aquel espíritu que no es de temor, sino aquel espíritu que nos adoptó Dios para que le digamos Padre a Dios. ¿Ah? Y eso de decirle Padre a Dios es emocionante, porque el Espíritu Santo le habla al Espíritu que Dios vivificó y nos garantiza de que somos hijos, que podemos decir Abba Padre con toda libertad. Mire pues, hermano, y si somos hijos, pues tenemos la calidad o la capacidad espiritual de también ser herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Estoy leyendo el verso 17. Hay cosas más difíciles, hermanos, que me han hecho la pregunta. Hay cosas más difíciles de creer. Hay cosas más difíciles de creer. Yo, después de que veo que Enoc fue trasladado, que Felipe fue trasladado, que no caminó con Dios y Dios se lo llevó, que Felipe fue trasladado de un lugar a otro para hablar con una persona que tenía algún reconocimiento de parte de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Hechos aparece Cornelio, que le hablan en visión y le dicen que vaya a traer a Pedro que está en Jope. En visión le hablan a Pedro que lo van a venir a buscar. O sea, es una serie de experiencias espirituales. Es más, yo me atrevería a decir que hay una serie de experiencias espirituales que aunque no las veamos, están operando a través de nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos creen que el ángel del Señor acampa alrededor de ustedes y los defiende? ¿Cuántos creen que son templo, morada y habitación del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que el Señor tiene sus ojos puestos en usted? ¿Cuántos creen que el Señor escucha su oración? ¿Cuántos creen que hay a la diestra del Padre, está Cristo Jesús para perdonarnos? Hay una serie de cosas que nosotros creemos. Entonces tenemos que comenzar a aprender a creer que hay cosas que nunca nos las han dicho, pero que son verdades que están prontas a demostrarse. Entonces, miremos 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha es la corona incorruptible. Todo aquel que lucha, 1 Corintios 9:25, de todo se abstiene. Está hablando de... veamos el verso 24 para que el 25 no sea tan complicado. Veamos el verso 24 de 1 Corintios 9. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y dice el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquel que entra a la carrera se abstiene de una serie de cosas. Él se esfuerza por mantener una condición física, por cuidar su organismo, por tener una dieta adecuada, por hacer copartícipe de su preparación a personas que tienen la misma mentalidad. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Entonces, hay una corona incorruptible. ¿Para qué? Para aquellos que se abstienen de muchas cosas. Cada uno de nosotros sabe de qué se tiene que abstener. Cada uno de nosotros. No le voy a hacer la lista, ¿verdad?, de que tiene que abstenerse usted, porque si quiere una lista se la voy a dar, pues va, allá está en Gálatas 5, cuando habla de las obras de la carne. Esa lista, identifíquela, o aquella que está en 2 Timoteo capítulo 3, o los consejos que da Tito en el capítulo 2, de qué es lo que hay que abstenerse. O sea, ¿de qué tengo que abstenerme? Cuando uno se abstiene de una serie de mundanalidades, entra a otra dispensación. Solo quiero leerle lo que le mencioné de Tito capítulo 2. Mire cómo dice Tito capítulo 2. Mire pues, veamos el verso 11. Mire pues lo que dice el Tito 2:11. O sea, hay cosas de las que hay que abstenerse.
el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 24 y 25 hace una analogía. Aquel que entra a una carrera se abstiene de una serie de cosas para obtener un premio, para obtener un galardón. Esos galardones que ellos alcanzan, dice el apóstol Pablo, son galardones de carácter corruptible. Pero el galardón para todos los que se abstienen de las mundanalidades son de carácter incorruptible. Hay una corona incorruptible para el que se abstiene. Por ejemplo, es sujetar la vieja naturaleza. Es que el hombre viejo sea reducido a nada. Mire lo que sigue diciendo. Entonces se reduce a nada. Cuando alguien empieza a darse cuenta que dentro de él hay conductas almáticas, naturales, que provocan que él esté perdiendo la posibilidad de una corona incorruptible, tiene que sujetar su alma. ¿En base a qué? En base a la palabra. Miremos lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Regresemos a Romanos. Solo quiero enseñarle algo importante, porque es importante que nosotros entendamos que hay cosas que nosotros tenemos que manejar interiormente. Romanos capítulo 6. Mire cómo dice. Verso 12. Estábamos allá en Tito 2:11, ¿verdad? En Tito 2:11 dijimos lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Pero mire el cuerpo. Mire el cuerpo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que le obedezcan con sus concupiscencias. Ni tampoco, dice, presente sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntese usted delante de Dios como vivo de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, verso 17 del capítulo 6 de Romanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lo que estamos hablando ahorita. Fuimos libertados de aquella forma natural, humana, almática de doctrina en la cual perseverábamos como esclavos. Pero ahora hemos sido libertados del pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Entonces el verso que habla el capítulo 1 Corintios 9, 24 y 25, absténganse de participar de mundanalidades, de carnalidades, porque cuando alguien corre una carrera atlética, se esfuerza y se abstiene de una serie de cosas para alcanzar una corona corruptible. Pero si nosotros nos abstenemos y seguimos los consejos de la palabra, la corona que vamos a alcanzar es de orden incorruptible. Dice, mire pues, seguimos en Tito, capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente en Cristo Jesús. Ahora somos justificados pues por la gracia de Dios. Hay otra corona,
para una corona para aquellos que ganan almas, hay otra corona para los que resisten las pruebas, hay otra corona de justicia para los que aman su venida, hay otra corona para los que apacientan la grey de Dios. Hermanos, sí hay conductas aquí que nos hacen irreprensibles, que nos hacen, el ministro normalmente, el ministro percibe la condición de las personas, ¿verdad? Y uno puede percibir la molestia, la incomodidad, ¿verdad? Uno percibe el espíritu de la gente. Hay gente que abiertamente está intranquila, molesta, reservada, apática, y uno entiende, porque las verdades que salen de la Escritura, pero salieron de esta boca, lastiman, ofenden, intranquilizan. Si esto lo viéramos como un proceso de ir minimizando en nosotros la vieja naturaleza, o sea, para que el hombre natural se sujete a la palabra. Porque miren, hermanos, todos los que enseñan la Escritura lo que pretenden es que por la palabra usted entienda de que usted es hijo de Dios, que tiene que incorporarse a Él siguiendo las instrucciones de la palabra. No se le olvide nunca, únicamente son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y a usted y a mí no nos dieron un espíritu de cobardía. A usted y a mí hemos recibido un espíritu de adopción, y ese espíritu de adopción podemos decir con toda libertad, Abba Padre. Y lo que es más, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Este juego, si usted quiere, de palabras es emocionante. O sea, el Espíritu Santo le confirma a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos, herederos. ¿Juntamente con quién? Con Cristo, porque Cristo es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Él es la primicia del Señor, nosotros somos los que hemos caído en Cristo. Es largo hablar al respecto de esto. La iglesia sube en pleno, va a ser un impacto de tal naturaleza. Es como cuando usted está orando, o como cuando usted está en la iglesia, en la reunión o en el culto, y tiene una visitación de parte del Espíritu Santo. Esas visitaciones hermosas que a usted le quebrantan su alma, le quebrantan su corazón, confiesa su condición, y luego usted tiene una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Esperamos en Dios que en próximas oportunidades podamos seguir hablando al respecto de esto. No meta su mente natural. Deje que su mente natural se sujete a la palabra, a la palabra. Recuerde, y le vuelvo a repetir un verso que para mí fue impactante. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Si yo estoy en condición de pecado con mis vestiduras sucias, el Señor no me tomará para sí. Si yo estoy, cuando Él venga, cuando Él me encuentre, estoy en condición pecaminosa, Él no se va a acercar a mí, porque Él, pues Él es limpio, pues Él es santo. Él es puro, 3 veces santo, Él no tiene pecado. Entonces, cuando me tome a mí, si yo tengo pecado, Él ya vino por mis pecados una vez. Si yo insisto y así me mantengo, entonces Él vendrá. No me transformará porque no califico espiritualmente para estar en la presencia de Dios. Quiero terminar con Eclesiastés capítulo 9, verso 7. Ahí quiero terminar. Y deseando en el nombre de Cristo Jesús que todos aquellos que se inquietan por escuchar la palabra no se conformen con oír, no se conformen con escuchar. Cambiemos esa mentalidad de ser oidores olvidadizos y tratemos de armar con la ayuda del Espíritu Santo el mensaje original para entender que si Dios nos dio un espíritu para que seamos adoptados como hijos y podemos decir Abba Padre, ese mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Capítulo 9, verso 7 de Eclesiastés. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables delante de Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos
y nunca falte unción sobre tu cabeza. Que Dios derrame una unción sobre su vida personal y sobre su vida familiar, y que el Señor inquiete y abra el entendimiento para en familia buscar explicaciones al respecto, de que el día que Él nos llame a su presencia, seamos hallados en espíritu, de alma y cuerpo irreprensibles, y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y si fuera necesario que regresáramos a los 7 años de gran tribulación para lavar las vestiduras en la sangre del Cordero, siempre obtendremos la salvación, sin galardones, pero la salvación. Que Dios le guarde.